Me acuerdo que me senté en la moto para realmente verificar esto y había una piedra enterrada en la arena que no la vi, choqué con la piedra y salí por delante. Entonces con un canto de uno de los instrumentos me abrí toda la ingle de arriba abajo. No sé, por ejemplo, a marcas de ropa femenina, pero me decían, ay, es que el motor no pega. La mujer era muy asociada a algo más femenino. Exacto, ¿no? Era poco femenino entrar en el mundo del motor y verte ahí llena de barro y hecha polvo y... Dada curiosidad, estás casada con Nani Roma. Sí. Quien no lo conozca, Nani Roma, piloto profesional, campeón del Dakar de motos no sé cuántas veces. Empezó tarde también, de hecho él era portero de fútbol. ¡Ostras! No. Sí. No, espera un momento. Del Corta. Del Vic. Tastes good like soul food. Parked up outside in the old school. The new me back with the OU. The dog always find his way back home and it's so true. Hola Rosa, bienvenido al podcast, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, contenta de estar aquí. Rosa Romero, aquí tenemos la tradición de que la presentación no la hacemos nosotros, es el invitado quien se autopresenta y tú no lo sabías, entonces... Es Marc que se quiere ahorrar trabajo. Un poquito. Vale. Bueno, perrete, ¿eh? Plato viejo. Entonces, Rosa, ¿quién es Rosa Romero? Bueno, pues entre muchas otras cosas, pues apasionada del mundo del motor y sobre todo de los rallies, del mundo del rally ride, del rally Dakar. Así que bueno, pues un poco los últimos años he estado pues en este mundo moviéndome por ahí. Y es muy humilde, porque yo aquí tengo apuntado, es deportista de élite, piloto de motos, copiloto de rallies y además también ingeniera de telecomunicaciones. ¿Real? Sí, ingeniera técnica en su Ingeniera día. técnica, Nada mal, te ¿eh? unió. El currículum no es corto. Nada mal. Tu afición por el motor, ¿cuándo llega esta afición? Bueno, yo de pequeñita realmente me gustaban las motos ya, aunque no vengo de una familia ni de tradición de motor, para nada. Soy la pequeña de 4 hermanos, 2 chicos y una chica. En casa, cuando yo era pequeña, lo típico era que los hermanos tuvieran una moto por ahí, porque vivíamos en el campo. Las chicas no, pero bueno, a mí me encantaba y al final la que iba más en la moto de trial era yo que mis hermanos. ¿Se la robabas o qué? Bueno, no tenía ni fuerza para arrancarla, la verdad que les decía, tú arráncala. Entonces Y luego yo me iba a dar una vuelta. Después ya, bueno, de jovencita pues tenía mi Vespino para moverme por el pueblo y bueno, me encantaba hacer ochos con el Vespino y hacer todo tipo de animaladas. Tenía el motor en sangre, tenía. Sí. No sé dónde sale, pero motor en sangre. No lo sé, la verdad es que mis amigas me miraban muy raro porque a nadie le gustaba las motos, solo a mí, pero no sé, era algo que llevaba dentro, ¿no? Quemando ruedas desde bien Desde pequeñita, pequeñita, ¿no? ¿eh? Sí, me gustaba mucho. Sí, ¿Primera verdad. moto, la recuerdas? ¿Cuál fue la primera moto la primera moto que llevaste? ¿Cuál era? Sí, de hecho yo como soy de Osona, de la comarca de Osona, cuando yo era jovencita, que se empezó a hablar del París-Dakar y así, pues siempre conocía a Jordi Arcarons y todos estos de la época que estaban ahí ya compitiendo. Y no sé, mi ilusión era siempre tener una moto para irme a África y para conocer desierto y para hacer esto, ¿no? Cosa que mis padres, pues no sé, no entendían evidentemente, ¿no? Y cuando cumplí los 18 me saqué el carnet y sí, me compré una Merlin, una Cagiva de 600 centímetros cúbicos. Y con un grupo de amigos pues hicimos el primer viaje a Marruecos, fue mi estreno en el mundo de los viajes, que más que la competición para mí lo que me apasionaba era la aventura, el viaje, el descubrir la arena, dormir por ahí, era, no sé, esta adrenalina, ¿no? de lo... Es tremendo, y veo un bicho y me da increíble, ¿no? Es espectacular. Yo voy a decir que el desierto, que estoy en el desierto de Jordania, que no es el mismo que de Marruecos, pero no llegaba a percibir lo bonito que era esa inmensidad,
no ves nada más que dunas y arena y que te sientes como muy en paz, ¿no? También, o sea, tienes por un lado la adrenalina y por otro lado la paz. No sé si también buscabas esa paz o qué es lo que te llamaba la atención del desierto. Sí, no sé, yo lo tenía en mi mente, ¿no? Como algo de que tengo que conocerlo, ¿no? O sea, era, no sé, la necesidad de conocerlo. Y la verdad que la primera vez que estuve en Marruecos, que fue el primer viaje así, fue brutal, ¿no? La sensación. En las dunas, la verdad es que la combinación era paz y miedo y respeto, ¿no? Claro. Porque al final eres joven, no tienes miedo a los peligros ni nada, pero realmente ves que te estás adentrando en un sitio ojo, que no es una carretera ni nada, ¿no? Y que es peligroso, ¿no? Y fue un poco la mezcla, ¿no? De paz y de miedo a la vez, Además, sí. estas motos pesan una barbaridad. O sea, una moto de 600 metros de centímetros cúbicos, ¿qué pesa? Pues en su día la moto debía pasar 120, 140 kilos, por ahí andaría con gasolina. Si te cae al suelo, Sí. tú y yo no sé si tú y yo no la levantamos. A mí se me cae el brazo, la verdad. Tiene su técnica, ¿eh? Tienes que aprender a levantarla, ¿eh? Me enseñaron, tuve buenos maestros y la verdad es que al principio me caía, me enterraba en cada arena, en cada duna, pero bueno, con los años y como soy realmente cuando quiero una cosa pues lo tengo en la cabeza y lo hago, pues al final creo que aprendí bien a hacer dunas. Ahora hablaremos de Tragando Dakar. arena, por cierto. Vas tragando arena. Crujiente, Sí, ¿no? sí, totalmente. Ahora hablaremos del Dakar porque es un tema que nos apasiona, la competición, el Dakar nos encanta y tú has hecho muchos Dakares, ya lo hablaremos, pero volvamos un poco a 1994, que creo que es cuando haces la primera competición de enduro. Claro, a nivel, entiendo que profesional o semiprofesional, como sea, pero que no había, en esos momentos, ¿había competición femenina de este tipo de competiciones de motor? No, la verdad es que yo tenía mi moto para hacer viajes y al final conocí a una chica que era mi ídolo, que era la única chica en España que corría enduro. Entonces, claro, nos conocimos, conectamos enseguida y ya me dijo, véndete este trasto de moto tan grande y ponte a hacer enduro, que puedes hacer competiciones, que es muy chulo. Y ahí fue cuando, pues no me había nunca yo imaginado compitiendo, pero pensé, bueno, entonces ya me vendí la moto grande y estuve con ella un par de años haciendo enduro, que ella sabía mucho, yo no tenía ni idea, me arrastraba por todos sitios, pero bueno, fui aprendiendo a base de caídas y todo, pero si no había categoría femenina, entonces corríamos con los juniors, con los chicos, haciendo el mismo recorrido que todos y fue muy duro, fue duro. ¿Recuerdas esa etapa como momento duro? Pero claro, al final el mundo del motor parece que todo es darle gas, pero ahí también hay un tema de fuerza. Por ejemplo, tengo amigos que hacen enduro, ostras, necesitan fuerza pero ya no solo para levantar la moto en caso de caída, sino pues para ir encima de la moto a la velocidad que va. No, es duro. Por ejemplo, hoy en día que ya hay muchas mujeres que están compitiendo, siempre hay la categoría femenina. Cuando hay un sitio muy trialero, muy técnico, muy difícil, normalmente te hacen una variante por un sitio un poco más fácil, más asequible. Claro, yo cuando empecé esto no lo tenía, era pasar por ahí o no terminar la carrera, ¿no? Entonces fue alguna carrera que tuve que abandonar con lágrimas de enfadada, porque no tenía la técnica suficiente ni la fuerza suficiente de poder hacer eso y mis compañeros lo hacían, ¿no? Pero bueno, también era una motivación más y también mis compañeros me ayudaron mucho porque vieron que era la única chica casi, entonces cuando tenía un problema grave a mí siempre me ayudaban y la verdad es que fue una época también chula. Como mujer, iniciándote en un deporte generalmente masculino hasta ese momento, ¿qué barreras notaste? ¿O notaste gente que quizás al principio no creía? ¿O notaste algunas situaciones machistas en ese momento? ¿O viste apoyo de la gente? ¿Cómo era el mundillo en ese momento? A nivel de compañerismo, lo que te digo, a mí me ayudaron muchísimo. Pero sí que es cierto que yo estaba intentando buscar patrocinio, buscar apoyos, porque ya empecé a tener pues un poco más el Dakar en mente. Si tenía el Dakar en mente, tenía que hacer carreras como la Baja España, como carreras un poco más largas, más no tipo enduro, sino más ride. Y entonces a la hora de buscar patrocinio y así, pues sí que era como que no creían, ¿no? En plan, no, es que no va a acabar o no va a hacer. Y la verdad que fue unos inicios difíciles, ¿no? Hasta que por fin pude entrar en el mundo. Los que te dijeron que no, luego te llamaron viendo los éxitos.
No, bueno, yo la verdad es que me moví, hice mi dossier con las fotos, tampoco Sí. tenía mucho currículum, pero bueno, yo lo imprimía como podía, me hacía la libreta, me iba a los sitios, me iba, no sé, por ejemplo, a marcas de ropa femenina, pero me decían, ay, es que el motor no pega, entonces era todo que no pegaba, no encajaba mucho en ningún sitio, ¿no? Estamos hablando de los 90, Sí. además, Sí, que no, no no. es Sí. no son el 2020, es 90, que entiendo que Sí. aún igual la mujer era muy asociada a algo más femenino. Exacto, ¿no? era poco femenino entrar en el mundo del motor y verte ahí llena de barro y hecha con los polvo monos. y la ropa, bueno, sí. Ha sido pionera. Por eso que O has sea, sido me pionera. encanta porque has luchado, yo creo que has abierto camino a toda una generación que sale ahora o que ha salido recientemente y yo creo que te puedes sentir muy orgullosa de todo eso. O sea, es tremendo, tremendo. Seguimos adelante. Dada curiosidad, ¿vale? Que no lo sabía, que claro, tú actualmente estás casada, de ahí vengo un poco, empezamos a hablar del noviazgo y tal, pero claro, estás casada con Nani Roma. Sí. Quien no lo conozca, Nani Roma, piloto profesional, campeón del Dakar de motos no sé cuántas veces. De motos una y de coches una. Sí. Estamos hablando a nivel del motociclismo en España, igual de las personas más importantes en el deporte de motor. ¿Os conocéis por motos? ¿Os conocíais antes? ¿Cómo nace la relación con Nani? Nos conocimos en el enduro. De hecho, cuando yo empecé a competir en el enduro, él empezó tarde también. De hecho, él era portero de fútbol. ¡Ostras! No, no. Sí. No, espera un Del momento. Vic. Del Corta, Vic. corta. Del Vic. podcast. Sí, y estuvo años compitiendo y una vez, no me acuerdo cómo, se enfadó mucho con el entrenador y dijo, se acabó el fútbol, entonces se compró una moto y empezó a competir en moto y vio que enseguida se le daba bien, empezó a hacer carreras, vio que empezaba a ganar a sus amigos que llevaban años compitiendo en moto. Y al final, bueno, se fue moviendo y a través de Jordi Arcarons le brindaron la oportunidad de ir a una Baja España. Entonces él fue a la Baja España a fondo, le salió bien, ganó y al ganar le brindaron la oportunidad de entrar en el mundo del Dakar. Pero fue todo muy rápido. ¿Con qué edad esto? O sea, ¿él con qué edad, con Nani, por ejemplo, con qué edad coge una moto por primera vez? No, de pequeño iban en moto, compraban lo típico que hacían en los pueblos, que compraban coches en los chatarreros y los la fines moto, de semana ¿no? estaban Sí. todos ahí con los coches. Siempre ha estado en el mundo del motor, Siempre pero la él no tiene tenía, digamos, dinero para Vale. competir, ¿no? Pero moto enduro, es decir, la primera competición, ¿con qué edad A los 18. O sea, no entra joven, me refiero. No, ostras. no entra joven, no. Tan No, bueno, no. que, o sea, el talento que tienen, no Sí. es el típico niño. No. Que al final siempre vemos a los Lorenzo, Pedrosa, que esto decía Sí. que cuando el casco es más grande que el niño Sí, y los sí, Sí. pero el caso de Nani. Y hoy en tampoco día el tuyo. un chaval de 18 años que ya no destaque, ya está. O sea, Ya no llega. es muy diferente, sí, las épocas. ¿Y os sí. conocéis en Sí, competiciones? en un enduro, bueno, los dos somos de la comarca de Osona, entonces teníamos amigos en común y entonces ahí fuimos coincidiendo. Yo me acuerdo que le preguntaba, ostras, si pudiera entrenar con vosotros, me gustaría. Porque Qué bueno. yo no tenía nadie tampoco con quien entrenar y bueno, a veces entrenaba con ellos, me enseñaban y bueno, poco a poco pues surgió. Y aquí surgió también que a día de hoy casados y con Sí. 2 hijas. 2 hijas y un hijo. 2 hijas y un hijo. Sí. Ujú. ¿Pasión por las motos también ellos o no? Bueno, yo lo intenté. Las niñas les compré motos a todas, me tiraron la moto. La verdad es que son deportistas, la mayor está mucho en el mundo del outdoor, le gusta muchísimo la escalada, que la verdad que yo sufro mucho porque a veces se van a hacer paredes de estas que hacen largos, que dicen ellas, que están ahí. Y bueno, y la mediana también le gusta ahora la escalada, les gustan mucho los caballos, también han estado años compitiendo en rides de caballos. Y el pequeño, él quería jugar a fútbol, pero yo le decía que sí, que fuera en moto, ¿no? Entonces, ¿Y dónde está? ¿En qué paso está ahora? ahora está, bueno, compitiendo en el Nacional de Motocross Joder, qué con 15 añitos y bueno, en la categoría de 125 y bueno, poco a poco pues vamos ahí entrenando bien. ¿Esto es enduro?
Motocross. ¿Qué diferencia hay Motocross. entre el enduro y el motocross? Motocross es en un circuito cerrado con saltos, entonces Vale. las Es lo que ha mangas... sido campeón Jorge Prado, creo. ahora Exacto. mismo. Jorge Prado ha sido Jorge campeón Prado. de, Sí. de motocross. Vale. Motocross. Y entonces el enduro es como que es una competición mucho más larga en horas. Vale. El motocross es muy explosivo y el enduro es mucho más como de resistencia. Vale. Y tienes que hacer un rally en un tiempo determinado y después te cronometran en unas especiales en concreto Vale. que tú has podido ver el día antes caminando. Vale. Entonces Es un poco más aventurero el enduro, igual, un poco más de leer Tienes mapas, que improvisar. ¿o? Tienes que Enduro improvisar tienes más? que improvisar porque el rally tú no lo conoces, entonces te dan un tiempo, si el tiempo es justo penalizas, entonces siempre vas que no te pase nada. El motocross Sería un es poco- algo técnico que tú repites y repites y repites, entonces puedes mejorar mucho porque si tienes bien la trazada o tienes el salto bueno o lo que sea, pues ahí es diferente. O sea, sería como rallies y Fórmula 1, un poco, en un circuito cerrado uno, el rally que te Sí. puedes contar una piedra en mitad del camino, que Exacto. no debería estar ahí, pero te la Sí, encuentras. exacto. Sí, sí. 2006, llega un momento que ahí es donde haces tu primer Dakar. Sí. Que aquí ya se abre la época de que yo no tengo mis intereses, pero que creo que querías hacerlo antes, pero por tema de los hijos y tal, igual no pudiste o no quisiste. Bueno, sí, claro, cuando en el 2006 Julia tenía 2 años, la mediana, sí, fueron unos años, aparte Nani estaba empezando, también era que haces los niños pequeños, o uno se tiene que quedar, no había más, él estaba en su época ya profesional y entonces, bueno, pues fue así, ¿no? Pero en el 2006 sí que me surgió la oportunidad y ya dije, bueno, esta es la mía, sí o sí. Y bueno, por fin pude ir. Pasa que no tuve suerte, no lo acabé. Ahora hablaremos, porque la gente que no sabe qué es el Dakar, casi todo el mundo lo sabe, pero no. O sea, creo que es la competición donde se lleva más al extremo él, que lo importante es llegar, Sí. ¿no? O sea, no es Sí. como al final en los deportes de motor siempre es como a llegar, llegamos todos, en teoría, en Fórmula 1 casi, ¿no? Pero igual el Dakar es oye, sí, hay 10 pilotos igual que van acompañados de una marca y de patrocinadores y esos han de ganar, Sí. pero luego, que la gente igual lo desconoce, ahí, ¿cuántos participan en motos en un Dakar? ¿Cuántos participantes salen de la meta el día 1 en moto? Sí, normalmente 150, 170, depende de las inscripciones del año, pero por ahí va. Y los Dakares duros acaba un 50%. Es que es Sí. fuerte. Sí, 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 sí. No todo el mundo que sale acaba y ahí lo importante es Sí. llegar, ¿no? Es que El es, Dakar. es una competición de 10, 12 días, entonces, claro, un día acabas y dices, wow, hoy he tenido un día brutal, me ha salido todo bien, estás súper eufórico y al día siguiente tienes un problema, te caes, estropea la moto, no sé qué, y ahí se te acaba todo, ¿no? Entonces es una carrera muy difícil de gestionar, hay que prepararla muy bien y bueno, hay muchos factores, un poquito la suerte también te tiene que acompañar. Y Pero- en 2006, que es el primer Dakar que hace, es cuando aún era París-Dakar. Porque ahora ya no, ahora se van a Sudamérica. Ese año era Lisboa-Dakar. Ese año, Dakar. cada año sale, era un año era en París, otro era en Barcelona, en diferentes ciudades, y ese año empezaba en Portugal y acababa en Dakar, sí. ¿Cómo recuerdas el primer Dakar? Es decir, es todo un proceso, ¿no? La acreditación, el no sé qué. Sí, bueno, fue difícil por el hecho de que Nani también estaba ahí compitiendo con mucha presión detrás, porque él sí que no era acabar, él era salir a ganar. Entonces me dijo, mira, yo creo que para que vaya tranquilo y no tenga que estar pensando si has llegado o no has llegado, si estás durmiendo en las dunas y no sé qué, lo mejor es que vayas con alguien que te acompañe, que lo que llamamos en el motor un mochilero, que es una persona que va contigo y te ayuda si hay algún problema o lo que sea. Y bueno, me pareció bien, ¿no? Porque digo, a ver, si un día me pasa algo, se estropea la moto, yo tampoco quiero que la otra persona esté sufriendo por mí, ya tiene su carrera ahí haciendo. Y este fue el trato. El problema fue que en la cuarta etapa mi mochilero tuvo un accidente. Ostras. Entonces llegamos al vivac, él tenía los 2 tobillos rotos, yo le tenía que ir aguantando la moto. Y cuando llegamos al vivac, claro, Nani me dijo, mira, no sigues. Y había gente que me decía, va, yo te acompaño, no te preocupes y tal. Pero me decía, no, porque hemos hecho las cosas bien, ha salido así, no te preocupes, al año siguiente vuelves, pero déjalo. Y tuve que dejarlo ahí. ¿Sabes? Que no debe haber muchos casos, o igual sí, pero No. de marido o mujer corriendo a la misma competición, que además no estamos hablando, repito, de una carrera, de un gran premio, que bueno, es que aquí hay gente, y ahora abriremos un debate un poco más triste, que cada año, o casi cada año, muere alguien en el Dakar. Sí. Es una competición peligrosa y Sí. podemos pasar, bueno, te lo diga yo porque nos lo vas a explicar tú, pero me refiero... Está claro, mentalmente también Nani debería estar pensando en ti, tú a la vez también, quieras o no, sufres por Nani, pero también coger esa gente. Yo he visto Sí. vídeos, que pondremos aquí vídeos de las velocidades que cogen las motos en el Dakar,
que yo pienso, es una animalada. ¿Qué velocidad puede? Una típica recta de rally, ¿no? Un poco de tierra, no dura, pero ¿a qué velocidad puede coger una moto en una recta? Claro, a raíz de los accidentes que hubieron en la época, sobre todo que corría Nani, hubieron bastantes accidentes graves. Ahí lo que hicieron fue limitar la cilindrada de las motos, son 450 lo que corren ahora, y creo que están limitadas a 160, no las dejan pasar de aquí, o 160, no sé, por ahí, ahora te lo digo de memoria. Pero igualmente es mucha velocidad. ¿Sí? Claro, más ahí es que con una piedra sales volando. Y las motos de ahora, cuando Nani corría, era el Dakar en África, eran etapas muy largas, eran etapas de 1000 kilómetros. Entonces tú cuando sales por la mañana, sabes que tienes que hacer 1000 kilómetros, ellos salían fuerte, pero no salían al límite, digamos. Y las motos de antes eran muy grandes, pesaban más de 200 kilos. Entonces conducir una moto así no te la podías jugar todo el rato. Ahora, ¿qué pasa? Que son motos de 4,5, muy pequeñitas, muy evolucionadas. Es como con las motos de ahora puedes hacer motocross. Vale. Entonces, claro, son motos muy ligeras. Entonces, aunque estén limitadas en cilindrada, en velocidad y todo, son motos que corren mucho. Claro. Y después en el Dakar entra el que no es solo, digamos, una competición de llevar una moto a un sitio, sino también hay un poco más la aventura, ¿no? El leer un mapa, la navegación. La famosa navegación. Se entrena, explícanos cómo es una navegación, porque yo a veces veo, porque en Teleporter es típico, yo soy muy fan del Dakar, y veo tal, pero claro, los mapas no los entiendo, nos imaginamos todos un mapa tipo, topográfico de estos, de punto A a punto B, sigue esta carretera, pero hay triángulos redondos, hay cosas muy raras en un mapa. ¿Cómo se lee un mapa qué es el mapa este? Bueno, es el roadbook, que se llama, un libro de ruta, que es como una libreta. En moto es un rollo de papel que lo ponemos en un aparato y con un mando lo vamos pasando. Entonces ahí te va indicando en cada kilómetro. En la parte de la izquierda te pone el kilómetro, el total y el parcial, y en medio el dibujo de la viñeta de lo que tienes que hacer. Y en la parte de la derecha, pues aclaraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llegas a un cruce que tiene forma de Y, pues te vas a encontrar un dibujo de una Y y te va a decir coge la derecha o coge la izquierda. A 160 km por hora. Sí, tienes que anticiparte mucho. Y entonces tú tienes que ir siguiendo esto y de repente hay un punto que dicen waypoint, que es un punto de control, donde no es que haya una persona que te haga clic, sino que el propio GPS te valida que has pasado por ahí. Entonces, si no sigues bien el libro de ruta, no pasas por este punto, te pasas este waypoint y te penalizan. Entonces, es muy importante... No ir atrás a pasarlo, simplemente pues sigues, si te das cuenta, vuelves atrás, porque hay waypoints que te penalizan 1 hora. Entonces, si al minuto te has dado cuenta, dices, no, yo me vuelvo y lo hago bien. Pero a veces te has perdido y no lo encuentras. Entonces decides, pues me van a penalizar 15 minutos, entonces igual sigo. Entonces valoras un poquito en cada caso. Pero es algo de que no puedes fallar, y sí que es verdad que cuando llevas horas y horas y horas, un poco el cansancio a veces te hace que seas un poco menos atento, ¿no? Entonces siempre tienes que estar pues muy alerta. El Dakar lo gana. El Dakar realmente no solo lo gana el mejor piloto, entonces. No. ¿Qué porcentaje tú crees? O sea, si por ejemplo, moto, piloto y lectura, ¿qué porcentaje de importancia le das a cada cosa? Mira, solo te digo que hay gente, campeones del mundo de motocross o del enduro, que han venido a hacer el Dakar, campeón del mundo, que dices, en técnica no te gana nadie y no han sido capaces de aprender la navegación. Wow. Entonces es algo que lo tienes que asimilar, ¿no? Yo creo que es un 50-50, porque si tú eres súper rápido, pero es que te pasas o te pierdes, es que ya está, el minuto o los segundos que te ha sacado el compañero ya los has perdido allí. Entonces es muy importante que asimiles el navegar a tu velocidad. O sea, que tú puedas ir a una velocidad muy rápida sin pasarte los cruces, sin perderte. Entonces es mucho entreno, es mucha práctica. Y hay gente que no lo interioriza, o sea, que no... Concentración durante tantas horas. Mucha concentración, sí. Comida a bordo, o sea... Sí. En las motos cada 200 kilómetros más o menos te paran obligatoriamente. Vale. Primero para repostar y segundo para... Entonces tienes 15 minutos neutralizados donde puedes quitarte el casco, beber, comer un poquito y volver a... Duda, por ejemplo, que van surgiendo. ¿Cómo se cómo pones gasolina
Entiendo que hay, no digo gasolineras tal, pero la organización debe tener sitios de tal, pero si te has perdido. No, si te has perdido puedes tener un problema muy grave, si te has perdido. No te quedas sin gasolina y se te acaba el Dakar ahí. Se te acaba el Dakar. Si te has perdido, si te has quedado sin gasolina y no encuentras nadie por ahí que salga de con un bidón, tienes un problema muy grande. Lo que pasa que a día de hoy la organización nos tiene a todos muy localizados. Todos llevamos un localizador en la moto, coche, camión, lo que sea. Entonces la organización misma, si ve que te estás yendo y que te va a pasar algo, yo creo que a mí nunca me ha pasado esto, pero te avisarían como diciendo, oye, no sigas por ahí que vamos a tener un problema. Aquí. Porque al final ellos tienen un número limitado de helicópteros y a veces ha habido cosas que etapas donde se ha liado mucho y empiezan a separarse mucho los helicópteros, llega un momento que te dicen paramos la carrera porque a lo mejor no vamos a poder garantizar la seguridad y entonces ahí a veces te neutralizan y sigues por carretera o lo que haga Antes falta. hablábamos fuera de cámaras de un tema muy interesante que es Nani, tu marido, Nani Roma. Sí. Me sonaba que en un Dakar había pasado algo que fue sonado, de que tuvo una pájara o que tuvo una crisis de ansiedad porque se perdió mucho. Sí. ¿Eso, por ejemplo, hoy podría pasar o ya no tanto con la normativa actual? ¿O Sí, te puede llegar a pasar? Podría pasar. ¿Y qué le pasó? Explícanoslo por la gente que no lo sepa. No. Bueno, de hecho, mira, faltaban 2 días del final, iba primero él, estaban ahí con Meón y con Fabrizio, que se decidía el último instante. Y yo me acuerdo que subí al avión, que nos íbamos a Dakar a ver la llegada, y subiendo al avión me dijeron, no te preocupes, no te preocupes. Mal vamos. Mal vamos, ¿no? Sí. Pero bueno, Nani, está bien. Y yo ya me subí al avión, no sabía nada, en plan, ¿qué ha pasado? Y de hecho después lo vi las imágenes, ¿no? Pero ahí como llorando, ¿no? Hay sí, hablo de memoria, porque son muy impactantes y emotivas. Es muy impactante porque... Solo en el desierto. Sí, de hecho él se perdió en un sitio y que no sabía que Meoni también se había perdido, o sea que los dos estaban perdidos, pero claro, los dos estaban luchando por ganar y él quedó como al otro lado de un valle, ¿no? Como a la derecha. Y entonces él sabía que tenía que ir a la izquierda, pero había unas montañas. Iba pensando, bueno, habrá un paso. Iba avanzando. Entonces veía que cada vez el waypoint, el punto, le estaba quedando más lejos. Entonces ahí vio que había perdido la carrera allí, intentó cruzar las montañas por en medio y lo probaba y era imposible, se cayó 1000 veces y al final, pues no sé, una crisis de ansiedad o de agotamiento de algo, pues quedó ahí como temblando en el suelo ya que ya no se levantaba, ¿no? Estas imágenes están, a ver si las encontramos porque sí. Dan Son un vuelco al duras. corazón. Es un hombre con una moto y tal, y lo está pasando mal, está agobiado. Y el Dakar es eso en parte. Sí. Y aquí abre otra cosa que me fascina el Dakar, que no sé si es legal o no, si se puede hacer o no, pero el compañerismo. O sea, hay pocas competiciones en las que yo he visto, que igual cada vez pasa menos, no sé, nos lo dirás tú, pero que yo he visto un compañero de dos motoristas ayudándose, o un coche parar que está penalizando su tempo, entiendo, para ayudar a un motorista que se ha pinchado la rueda, y ves de equipos diferentes a veces. Sí. ¿Eso es real? ¿Pasa? Sí, cada vez creo que un poco menos porque la carrera ha cambiado, pero sí, la verdad es que el Dakar antes era compañerismo. Tú sabías que tú veías sobre todo en moto, veías a alguien que le había pasado algo, que necesitaba una herramienta, algo que tú tenías, y tú parabas y se lo dabas porque es que pensabas, mañana me puede pasar a mí, ¿no? Entonces sí que había muchísimo compañerismo. Veías a alguien que se había quedado sin gasolina a 10 kilómetros del final y todos llevamos una islinga, pues lo remolcabas. Entonces siempre nos ayudábamos mucho y entre coches, entre equipos, la verdad que sí. El problema que ahora el Dakar desde hace 2 años ha entrado con un reglamento ya a nivel de FIA y de FIM, de la Federación Internacional. Entonces el reglamento propio del Dakar que te permitía pues pasar una noche si te había pasado algo en las dunas o lo que fuera y reengancharte al día siguiente si tú llegabas a tiempo a la salida y tal, todo esto ya no se hace. Entonces ahora ya te dicen, tienes una etapa de 400 kilómetros y tú tienes 6 horas. Si tú no lo haces en esas 6 horas, estás fuera de carrera. Eliminado. Puedes seguir al día siguiente, pero ya ya penalizas mucho. Entonces, claro, los equipos ahora ya, cuando ves a alguien que tiene un problema, realmente ya casi tiene que ser alguien que conozcas o que dices, tengo que parar, porque sí que estás sacrificando a lo mejor no terminar tú, ¿no? Entonces, ha cambiado. Es una pena, ¿no? Igual que, o sea, entiendo, pero ostras,
lo bonito igual del Dakar era ese compañerismo, esa aventura, esa igual, eso da un Sí. poco de pena igual que se haya más carrera. Para mí, que he vivido los orígenes, sí. La gente que empieza ahora el Dakar lo conocen como ahora, entonces ahora ya lo tienen como algo normal, ¿no? Pero sí, pero bueno, hay que aceptar que las cosas, los tiempos cambian. El Dakar querían que fuera una de las pruebas puntuable para el Campeonato del Mundo, por lo tanto, si tiene que puntuar, tiene que ser reglamento de Campeonato del Mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene su parte buena y su parte nostálgica. Sí, totalmente. Y luego viene que la moto, ¿crees que la moto es ¿Qué se corre en el Dakar? ¿Coches, camión, con un buggy, no sé cómo se le llamará eso, que es como un... Sí, o sea, motos, Quad, motos quads, side by side, que digamos sería el buggy, Vale. coches y camiones. ¿Y es la moto la más peligrosa? Sí, totalmente. Sí. Porque ya no tienen chasis que lo protejan. ¿No? Totalmente. De hecho, yo el último Dakar que hice en moto tuve un accidente y fue duro. No pasó nada grave porque tuve mucha suerte, pero fue que cuando llegué ya, incluso mi hijo me dijo, mamá, se acabó, moto, se acabó, has hecho 7, ya basta. Y cuando me senté por primera vez en un side by side, sentada, con cinturones, con una barra que me protegía, la sensación fue, ¡buah! No tiene nada que ver esto con la moto, no tiene nada que ver. Que tú y yo en los países de estos iríamos así. Sí, pero ella como sí, coge la moto y digo, dale gas que aquí no pasa nada. Bueno, ahí es más impresionante el tema de que, por ejemplo, cuando haces dunas, que muchas veces el coche va de lado, entonces un poco la de... Ay, la gente que ha ido con quad, por ejemplo, esto lo lleva bien porque con el quad era la misma sensación, con la moto no era esta sensación. Tiene sus cosas también diferentes. Y entrando un poco a lo más oscuro del Dakar, Diesim, hay muertes en el Dakar, ¿no? ¿Cómo se gestiona? Es decir, llegáis al campo base a la hora que sea y tal, y ahí es donde entiendo que os dan la noticia de, que sé, pues ha muerto tal persona. ¿Cómo, primero, afecta al día siguiente al salir a correr? ¿Y cómo se vive ese ambiente de decir, hostia, había habido una muerte en el Dakar? Bueno, al final es una... Si te paras a pensar en la vida real, el día a día, lo que pasa, al final siempre hay accidentes en todos sitios, ¿no? Me pasa que cuando es en carrera en el Dakar, pues mediáticamente lo es, ¿no? Pero claro, es una carrera donde se corre un riesgo, ¿no? Entonces está claro, ¿no? Cuando sales por la mañana o yo, por ejemplo, voy a hacer una carrera de moto aquí, yo sé que también tengo un riesgo. Igual no es tanto como en el Dakar, pero siempre lo hay, ¿no? Es duro, lamentablemente hemos perdido amigos, sobre todo amigos de Nani en su época de moto. Hubieron 3 amigos que fallecieron en su época, así que fue todo muy duro. En tema de seguridad se trabaja mucho. Las motos, por ejemplo, ahora es obligatorio llevar airbag, entonces ya cuando caen enseguida te protege todo lo que es la parte del cuerpo, de los órganos vitales, ¿no? Internos. Llevamos unos aparatos en el coche que en el momento en que tu coche pasa de 50 a 0 se envía automáticamente una señal a control a Francia, que el centro de control está en Francia, ¿vale? Y de ahí te avisan al helicóptero en el minuto 1. Hay unos médicos brutales que trabajan en el Dakar, sobre todo los que van en helicóptero, que son de estos de que si estuvieran aquí en urgencias salvarían bueno, o sea, a nivel de seguridad, a nivel de organización, se trabaja a extremos máximos, ya no se puede hacer más. Pero claro, accidentes hay, es una carrera y hay. ¿Y has sufrido alguna vez por decir, Nani o tú al revés? O sea, ¿te has enterado, has llegado al campo base y hostia, Nani se ha caído? ¿Ha pasado esto? Sí, me acuerdo un Dakar que aparte justo yo iba en moto y el último además, el donde yo tuve el accidente más tarde, que de hecho él me adelantó y se paró y vi que habían pinchado. Incluso me paré un poco en la moto mirando a ver si arrancaban o no para esto. Y cuando llegué a la llegada, también no te preocupes, ¿qué pasa? Y veo un helicóptero y veo a Nani en una camilla con suero, con no sé qué. Y dice, ostras, y Nani estaba ahí súper aturdido, que había perdido el conocimiento. Y a 500 metros del final, en una duna, habían tenido un impacto muy grande y había recibido un golpe muy fuerte, se había quedado inconsciente
y se lo llevaban en helicóptero, ¿no? Entonces ahí fue un caos porque, claro, yo llegué al vivac, no sabía si tenía que ir con Nani o no, a ver si era grave o no, no podía hablar con él, toda la prensa ahí en mi camión no sabía qué hacer y bueno, suerte que teníamos amigos ahí, uno que estaba en el hospital con él, y ya me dijo, no, Rosa, tranquila, está bien, tú sigue la carrera ya, pero bueno, al día siguiente, después de todo este follón, yo me acuerdo que salí con fiebre y todo porque no pude dormir, bueno, que pasan cosas. Complicado, o sea, ya es complicado de por sí Sí. la carrera como para encima tener ahí Un vínculo personal claro, extra. un matrimonio, ¿no? Que, Sí. No, a ver, es que complicado. es chulo, o sea, es chulo, debe ser una mezcla de emociones. Y luego también está un tema que claro, los líderes, o sea, los que van con grandes equipos, grandes patrocinios y tal, igual cumplen con un horario más cómodo, ¿no? Entiendo, es decir, llegan antes, pueden descansar Sí. más rato. Sí. Entonces, claro, los que vais con... Porque hay mucho aficionado también, ¿no? Que Sí. dice que no... Oye, o lo ha pagado él, que creo que es dinero, ahora no lo dirás, o tiene algún patrocinador, pero... Y es al final el objetivo es acabarlo. Claro, Sí. los que van... los que el objetivo es acabarlo, claro, van más ahogados. O sea, al final, a lo que voy, Es otra carrera. es más duro incluso para los aficionados que para los profesionales. Muchísimo más, es otra carrera. Piensa que en moto normalmente te levantas a las 4 de la mañana, porque Vale. siempre salen primero las motos en la carrera. Entonces las motos a los 200 kilómetros te paran, te neutralizan 15 minutos. Yo al ritmo que iba, que era entre los 60 primeros más o menos, que no está nada mal, porque los 40 primeros ya es casi profesionales, o sea que al final ya iba a un ritmo muy decente. Yo sabía que entre el 200 250 me pillaba Nani, o los primeros coches. Entonces a partir de aquí ya es otra carrera, porque empiezan a salir unas roderas muy grandes, el suelo se empieza a deteriorar muchísimo. Esta es otra, claro. Cuando te empiezan a pillar los primeros camiones, te mueres de miedo con la moto. Y de que no luego- te choquen, Sí, de que no te apara- vean o algo, por ejemplo. No, pero los aparatos que llevamos, cuando te pilla un coche o un camión, te avisa. Si el otro aprieta su botón, que normalmente lo hacen, te avisan. Entonces a tú te sale un pitido y sabes que está viniendo un coche. Entonces, claro, tú te tienes que apartar. Entonces a veces hay coches que si el viento viene de aquí, pues a lo mejor te pasan por el lado bueno. Otros les da igual y te tiran todo el polvo y te quedas un momento que no ves absolutamente nada, piedras, te tiran de todo. ¿Hay peleas luego? No, al final, ¿qué vas a decir? No puedes hacer, eres una hormiguita al lado de todos estos, ¿no? Llegan los primeros camiones, si los coches es peligroso, cuando te adelanta el camión, que es otro pitido diferente, que tú ya sabes que viene el camión, te mueres de miedo. O sea, si te tiran polvo, puede durar 2 minutos que no ves nada, te quedas ahí en una nube. Ya te digo, el terreno se pone, si son pistas de arena, por ejemplo, entre cañones, que solo puedes pasar por la pista, hay unas roderas que al final la moto te cabe dentro de la rodera, con lo cual la primera moto que ha pasado, que es un tío además que sabe más que tú porque es profesional, era plano. Tú llegas allí y es un infierno. Yo me llegaba a salir por en medio de otros sitios para poder pasar estas zonas, y realmente de la mitad de la carrera al final es otra guerra. Sí. Buah, es Sí. increíble. La paz que me estaba imaginando antes en el desierto y tal. No, en el Dakar no, Tu paz en el Dakar no. Se me ha ido, pero vamos, Ahí tienes que ir sin carrera, ¿eh? Por ejemplo, tú como piloto, ¿qué te gustaba más? ¿Los tramos de tierra tipo más rally? ¿Los tramos de desierto más duna? A mí me gustaban los sitios más técnicos, los sitios más rápidos de estas pistas que es una recta que no ves el final y que el roadbook te dice 10 kilómetros. Entonces tú ya sabes que ahora en 10 kilómetros tiras. Y me acuerdo que cuando mi moto iba a 150, yo ya iba pensando, ay, cómo se me cruce un animal, ay, cómo se me cruce algo. La sabana, eso. Ahí me daba respeto. En cambio, cuando llegaba a las dunas, que después de años de caerme y de practicarlo, al final la verdad es que ya tuve un buen nivel en las dunas de pilotaje, o en las zonas más técnicas, al haber hecho enduro en las zonas más de piedra, de cañones y tal, pues yo ahí me sentía mucho más cómoda, mucho más en mi En la terreno. duna, claro, la rueda se hunde en duna. Entonces, no En- puedes pararte. O sea, si te paras, ¿qué pasa? Se te hunde la rueda y Sí, sácala de ahí. no. En duna primero tienes que mirar un poco el color. Dependiendo del color de la arena ya sabes si va a ser arena más blanda o más dura. Bueno. Si ha llovido, por ejemplo, un poquito, la arena queda perfecta, queda compacta y ahí puedes ir como si no hubiera nada.
si era muy blanda, claro, al final también si son dunas muy altas o muy bajas, también es diferente. Pero bueno, la técnica es llegar con velocidad hasta arriba de la cresta y cuando llegas arriba nunca saltar recto, sino arriba dar como un giro para poder mirar si hay cortado o no. Si hay cortado y no lo ves claro, pues te vuelves por donde ibas, das otra vuelta, intentas más adelante y si no es cortado, pues pasas y ya vas a por la siguiente. Yo he visto algún accidente, por ejemplo, Carlos Sainz, ¿no? Una vez está así En en un duna cortado, dada y de sí, repente igual iba sí. muy parado y claro, era así la duna, ¿no? No Digamos se que veía, no tenía... es que a veces no se ve, No se ve. tú ahí veías plano y de pasabas repente, 20 un precipicio metros después de la duna. por la izquierda y era plano, entonces a veces la vista engaña, por eso es muy importante seguir bien el roadbook y sobre todo en el tema de peligros. Aunque en dunas o en fuerapista que dicen ellos, como el peligro puede estar aquí, pero es un fuerapista, tú puedes pasar 100 metros a izquierda, a derecha, no está el mismo peligro. Entonces siempre te dicen, cuando vas en dunas o en fuerapista, es siempre peligro. Ya. La Ya. trazada puede modificar, entiendo yo, un poco Sí. si hay una tormenta, arena o lo que sea, y puede modificar un poco la forma de la duna con respecto a lo que Sí. se tiene estudiado. Entonces eso a lo mejor te das una idea y ha pasado una Sí. tormenta el día anterior. No, y- pero en las dunas normalmente te dan un rumbo, ¿no? Te dicen, Vale. tú ahora 2 kilómetros rumbo 180, por ejemplo, que Vale. sería yendo hacia el sur. Entonces te da igual si la duna está un poco más para aquí, Vale. para allá, más redonda. Tú simplemente tienes que hacer los 2 kilómetros y normalmente en la duna te ponen punto y punto. O sea, en los 2 kilómetros tú tienes que validar tu punto para ir al siguiente. Si no validas es que ya no, de ahí ya no pasas, digamos. Así que... ¿Cómo recuerdas la primera vez que cruzas la meta de llegada en moto? O sea, ¿cuántas veces has acabado el Dakar en moto? 4. 4 veces. Sí. Que se dice rápido, ¿eh? Pues Sí, 4 sí. veces. ¿De cuántas participaciones en moto? De 7. Lo cual ya habla de la dificultad, pero creo Sí. que es un muy buen balance. O sea, que no todo el mundo 4 de Sí. 7 es más de la mitad de las veces que lo has hecho. Tuve mala suerte, ya te digo, el primer año que realmente Mochilero. a mí no me pasaba nada y no sé si hubiera terminado o no, pero fue un año que me dolió mucho y después tuve 2 años más con averías mecánicas porque no tenía el presupuesto como para comprarme una moto nueva, todo bien, entonces siempre iba con motos de segunda mano que rehacía y tal y hasta que no me planté y dije, no, esta vez moto nueva. Y cuando fui con moto nueva, también con la experiencia de los otros años, fue el primer año que conseguí acabar. ¿Tú tienes mecánicos? Sí. O sea, tú llevabas de una... Sí. O sea, y Yo por- cuando ¿la llegaba organización tenía- pone mecánicos? Me refiero. No. No, o sea, si No. tú vas como aficionado, lo has Lo pagado contratas, total, sí. lo contratas. Sí, tú Es tienes parte de- un equipo, bueno, hay una categoría que se llama Malles Moto que no tienes asistencia, entonces ahí pues te lo haces tú. Vale. Pero bueno, la verdad que son pocos los que van en esta categoría. Y después, si no, pues normalmente contratas un equipo y tú Claro. cuando llegas pues tienes Eso hace un falta. mecánico. Cansancio arreglar que- la moto, ya casi que no, ya Sí. día siguiente o algo así. Ahora, esta categoría, o sea, antes era el mayor desafío, porque, ¿sabes qué pasa? Te daban el roadbook el día antes. Entonces, tú cuando llegabas, normalmente tenías 2 horas de trabajo en pintarte tu roadbook para no perderte el día siguiente. Entonces, esto te absorbía muchísimo tiempo. Entonces, yo mientras el mecánico me hacía la moto, yo hacía el roadbook y a lo mejor a las 8 o 9 de la noche, pues me podía ir a dormir para levantarme a las 4. Ahora, como ya es todo digital y lo han prohibido todo y todo tal, no te dan el roadbook hasta 15 minutos antes de la salida. Por lo tanto, los que van en Malles Moto, cuando llegan ahora, directamente pueden empezar a trabajar en la moto. Han ganado un poco de... que es igualmente muy duro, ¿eh? Pero bueno, al menos ya no es tan extremo como antes. Cruzar la meta. Mm. La primera vez que cruzas la meta de final, ¿qué Uf. viene? Bueno, llorando una hora, estaba que no... Incluso el presentador de la tele lloraba conmigo, que yo decía, mal. No me ayudas, no me ayudas a frenar. Sí, casi me viene cuando me acuerdo. Pero no, o sea, una emoción muy grande porque cada año que no terminaba decía, es que yo no me lo merezco. Entonces al final los patrocinadores era como en plan, mucha gente, yo oía que decían, es que esta no va a terminar nunca, ¿sabes? Entonces era como que yo sabía que podía hacerlo, pero es que siempre me pasaban cosas y pensaba, es que
ya no es por demostrar a los demás, sino era por mí, ¿no? Por decir, es que yo sé que lo puedo hacer, ¿no? Entonces cuando lo hice dije, bueno, es como que estoy en paz conmigo, ¿no? Porque ya, digo, y también callé bocas, claro. También Eso es está bien. importante. Esto es un ejemplo de perseverancia aplicable a todo en la vida. O sea, al final, anda que no nos caemos veces y Sí. anda que alguien nos dice que no vamos a conseguir algo y tú te levantas y sigues trabajando. Y entiendo que tú también haces, o sea, cuando terminas o cuando no terminas, tú haces un proceso de autocrítica de por qué Sí. quizás, o sea, aunque Sí. hayas tenido un fallo mecánico, y el año siguiente vuelves mejor y más preparada y Sí. es que me encanta. O sea, a mí los ejemplos Sí. de superación es que me Tú- pone la piel de gallina. Tuve mucha suerte porque ya a la que iba a ser la cuarta participación me llamó un compañero que se llama Miguel Puertas, que era un chico militar que corría el Dakar y era el que lo terminaba siempre y tal, que iban a montar un equipo con una empresa que se llama Imoinsa, que era de Murcia, y estaban buscando 2 compañeros para hacer un equipo de 3. Entonces cuando me llamó él pensé, ostras, poder ir con él, con una persona que él llevaba ya 9 Dakares acabados en ese momento, conocía bien, entonces sé que me preguntó, ¿qué moto quieres llevar? Yo le dije, mira, yo quiero esta moto con esto porque sé que es ligera, a mí me ayuda, y me dijo, vale, pues voy a hacer 3 iguales. Y entonces ellos nos montaron la asistencia, nos pagaron todo ese año, fue increíble. Wow. Entonces él ese año tuvo un accidente que yo cuando él acabó pensé, vaya, el que tenía que acabar no acababa, Ostras. ahora la responsabilidad es mía, y Sí. los otros 2 del equipo acabamos ese año. Entonces, claro, el patrocinador estaba súper contento, habían llevado clientes al Vivac, estuvimos con los clientes, y a partir de aquí pues surgió un proyecto de 3 años más que fue muy chulo. Esto te lo ganaste tú, o sea, Sí, tú sí. llegaste a Sí. ganarte tener esta oportunidad Sí. con tu Sí, trabajo sí. previo, ¿no? O sea, que Sí, sí. maravilloso. Y pasas de la moto, no sé si porque tus hijos te dicen, mamá, no más moto, pero sigues haciendo el Dakar, pero en otra modalidad. ¿El cambio por qué? Sí. Bueno, tuve un accidente el último año y ostras, no fue culpa, bueno, fue que me había perdido un momento antes y llegué a un cruce y el público me indicaba recto, pero a veces el público No se entera. o a veces no sé, a veces no es 100% fiable. Entonces me acuerdo que me senté en la moto para realmente verificar esto y había una piedra enterrada en la arena que no la vi, choqué con la piedra y salí por delante. Entonces con un canto de uno de los instrumentos me abrí toda la ingle de arriba abajo. Entonces quedé toda, claro, llena de sangre y había un chico que me decía, ¿te aprieto la baliza para que venga el helicóptero? Y le decía, no, yo voy a acabar. Entonces pasé por el helicóptero y pues, claro, veía que me salía mucha sangre, pero no sabía, y pensé, bueno, me quedan 100 kilómetros, me queda 1 hora y media de luz, yo creo que lo consigo. Entonces me subí a la moto y pensé, no te puedes caer más, porque si te caes se te acaba. Entonces yo creo que nunca había conducido tan bien en mi vida. Era arena, me puse dentro de la rodera y dije a fondo, porque al final como más rápido vas, mejor vas. Pasa que te da miedo. Y sé que conseguí llegar, y cuando llegué estaba Miguel de jefe y le dije, creo que tengo que ir al médico. Entonces cuando vieron el asiento todo llena de sangre y todo... Y era de puntos y... Sí, me pusieron solo 10, pero era como para 20, porque en el campamento me pusieron así, y me dijo que había tenido mucha suerte, porque claro, por aquí pasa la arteria, entonces... ¿Y en ese momento tú no notaste dolor de la adrenalina o...? ¿Cómo lo haces? Era mucho escozor. Cuando te haces un corte muy fuerte te escuece, ¿sabes? Sí. Y era escozor, o sea, lo veía, pero pensaba, a ver, no, lo que no podía era separar la pierna, ¿eh? La pierna pegada al depósito y tira, a ver, es supervivencia. Sí, Aquí no lo harías. Aquí no lo harías, pero allí la carrera... Sí, el mood, adrenalina, más Sí. instinto primario quizás. Sí. Una borrada, ¿eh? Mi instinto era acaba, ¿sabes? Llega... Bueno. Y de ahí dices, vale, me Sí, meto en un buggy. y con un cuando coche. cuando llegué, la verdad es que bueno, también me hago mayor, al final tienes que entrenar, tienes que hacer, mis hijos se hacen mayores, mi hijo ya empezó a hacer motocross, fue una época muy chula porque yo nunca había hecho motocross, empecé con él, nunca había saltado, entonces acabé entrenando con él y fue en plan, mira, ya no te hagas nada, ¿sabes? Ya, y dije, bueno, la verdad es que me doy por satisfecha, he hecho 7 motos, estoy contenta, me lo he pasado súper bien y
y realmente, bueno. Y bueno, de hecho, lo curioso es que me dijeron, no más Dakar. Y dije, vale, no más Dakar, se acabó. Yo me mentalicé. Pero a eso en septiembre me llamó una compañera que corría en quad y me dijo, Rosa, voy a hacer un proyecto en un buggy. Vente conmigo de copiloto. Y yo le dije, no, porque yo he permitido a mis hijos que no hay más Dakar. Y me llamó como 3 veces. Y no, yo seguía con que no. Y mi hijo me miraba así de lado. Y a la cuarta me dijo, Rosa, el tren pasa, ¿eh? Te estoy llamando ya muchas veces y me dices que no, voy a tener que buscar a alguien más. Entonces ahí fue cuando pensé y le dije a mi niño, que era el que sufría más, dije, mira, Marc, me apetece hacerlo. Tú te vas a hacer mayor y tú harás tu vida, ¿no? Entonces voy a hacer... Bueno, ya sabía que lo harías, ya lo sabía. Lo sabía antes que lo sabía, lo tenía clarísimo. Y bueno, pues le dije que sí a mi compañera, a Camelia Liparotti, una italiana. Y pues bueno, empezamos las dos equipo femenino en un Yamaha, en un side by side. ¿Lo acabasteis? Acabamos, bueno, nos pasó de todo, dormimos también un día en las dunas, nos pasó de todo en el coche. Lo bueno es que ella al venir del quad, como os comentaba antes, lo que es la arena lo llevaba súper bien, que es donde todo el mundo tiene problemas y ahí pasábamos súper bien. Entonces, gracias a que yo navegué bien, ella conduzco bien, pues al final sí lo conseguimos. Ya para ir acabando, porque estaríamos aquí 2 horas más, porque nos apasiona, pero el de video, como siempre, nos hace... Sí que es verdad que... copiloto, un tema que a mí me tiene fascinado. El típico vídeo del copiloto de rallies que empieza a decir cosas que no se le entiende a una velocidad que no es normal y que lo peor de todo es que el piloto lo entiende perfectamente. Eso se entrena, entiendo. Pero en Rally Ride es diferente. No es tan rápido todo. Allí ellos han hecho notas, lo que tú comentas. Entonces ellos saben lo que tienen que decir. Aquí tú no has pasado por aquí. Claro. Entonces tú simplemente tienes que ir, no perderte siguiendo el roadbook, ¿no? Entonces lo que sí que intento siempre es hacerlo muy fácil, porque si le empiezas a decir, no, mira, ahora llegaremos a un puente, tú vete por la izquierda y después tal, entonces tú estás viendo el dibujo y sabes lo que habla, el otro te está mirando diciendo, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Entonces muchas veces es llegar al seto y decirle, por aquí y aquí, ¿sabes? Y tú ya te has mirado la viñeta y ya sabes que después de cruzar una pista o le vas a decir, mira, ahora viene un peligro 3 porque hay una roca muy grande aquí, los peligros súper súper bien explicados siempre, lo principal, y después pues es entenderte, ¿no? Tú a veces ya sabes, intentas marcar, si sabes que vienes de una zona muy recta y te avisa el roadbook que va a haber una curva muy cerrada, pues le dices, ojo, que en 300, curva derecha 3, 3 normalmente es un ángulo de 90 grados, o 2 es un poco más cerrada. Entonces al final ya encuentras un vocabulario y te entiendes, ¿no? Pero siempre es mirar mucho más lejos, sobre todo en coche. Si en moto te enganchas sales un poco antes, ¿no? Porque es más fácil levantar la moto. En coche cuando te enganchas a veces tienes que salir con la pala y desenterrarlo. Entonces ahí sí que tienes que intentar... Esas maderas que va a joder. Entonces el copiloto, yo siempre intento mirar muy lejos, ver sitios, si hay gente enganchada o no. Entonces yo ya sé si... ¿Hay enganchado o malo? Ya sí, incluso he llegado a parar el piloto y decirle para, vamos a mirar por dónde, porque si no la liamos. Pasar a competir individual, que también es una cosa de la moto, que ostras, que son muchos kilómetros tú sola con la moto y tal, a competir en pareja, digamos, ¿no? A ser equipo. Es una responsabilidad, porque en moto vas solo, si te pierdes al final dices, seré tonto lo que he hecho, porque cuando te has perdido después lo ves muy claro, lo que has fallado, ¿no? Pero claro, en coche es como, ostras, no me quiero perder porque hay otra persona que depende de mí, ¿no? Entonces sí que a nivel de, no es cansancio físico, porque al final en el coche vas sentado, es cansancio de mental, ¿no? De estar todo el rato intentando no fallar y hacerlo bien. Bueno, seguiríamos, igual para temporada 2 te volvemos a invitar. Sí, Bueno, historias hay, ¿eh? Pero Rosa, mil gracias por venir, por pasar por el podcast. Ya ves, esto es un podcast que nosotros vendemos antes de portero, pero lo que nos apasiona es el deporte, las vivencias relacionadas con el deporte, superación, el rendimiento, estas cosas nos fascinan y por eso creamos este podcast, para ir mucho más del mundo del portero, que nos apasiona a nosotros dos, pero para tener también la pasión de los demás, que al final tu pasión es otra y nos encanta escucharla y cómo la explicas, así que gracias por pasarte por el podcast. Gracias. Y tienes aquí dos fans totales. Auténtico. Vale, pues me seguís este año en la cara. No, 100%. Dale, Rosa. Y a todos, nos vemos en el siguiente episodio.
No te pierdas ningún episodio de Area 25, ya disponible en Spotify.